Bueno, qué alegría estar aquí. Es un privilegio poder compartir la palabra. Y yo quiero que prepares tu corazón para recibir la palabra de hoy, porque hoy el Señor quiere llevarte a otro nivel. La última vez que estuve por acá compartiendo con los varones, hablamos de perseverar por los sueños. Sí, hablamos de perseverar por los sueños. Y realmente Dios quiere que se cumplan los propósitos en tu vida. ¿Cuánto lo creen? Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta, pero muchas veces hay personas que llevan años de ser cristianos y no han experimentado la voluntad buena, agradable y perfecta que promete Romanos 12, ¿verdad? Pero dice que deja o permite que tus pensamientos sean transformados, porque esa es la condición para poder experimentar la voluntad buena, agradable y perfecta. Si nuestros pensamientos siguen igual, si nuestra mente sigue igual o ha cambiado muy poquito, realmente no podemos nosotros experimentar la voluntad buena, agradable y perfecta. Necesitamos transformación. Dile al que está a tu lado: necesitas transformación. Hoy el tema que vamos a tratar, ahí ven en las pantallas, viviendo libres de etiquetas. Dios nos llama a vivir libres de etiquetas. Y es importante que tú te quites las etiquetas, porque siempre hay o apodos o nombres que nos han puesto o burlas que han hecho sobre nosotros que marcan el destino de nuestra vida. Hay un chiste de unas personas que iban a robar una casa y entran estos dos ladrones a robar la casa, y resulta que ellos se imaginaban que la casa estaba desocupada, y cuando entraron a la casa resulta que el par de viejitos se había quedado, no habían salido todos, sino el par de viejitos estaba ahí en la casa. Entonces, al ver que los habían descubierto, le dice el uno al otro: bueno, elimínalos. Y el otro entonces le dice a la señora: ¿cómo se llama usted? Y dice la señora: Magnolia. Y dice: ¿cómo usted se va a llamar a Magnolia si así se llamaba mi mamá? Yo no puedo hacerle algo a usted porque me recuerda a mi mamá. ¿Sabe qué, señora? Vuélese, váyase, no me vio. Y le pregunta al otro señor: ¿y usted cómo se llama? Y dice: Ernesto, pero me llama Magnolia. Entonces, a veces hay chapas que nos pueden salvar la vida, hay etiquetas que nos pueden salvar la vida, hay apodos, pero solo en el chiste. Por lo general, las etiquetas, los apodos, las chapas que nos han puesto realmente son limitaciones, son cárceles psicológicas. A veces se ponen apodos o se creen etiquetas: yo no puedo, no sirvo para nada, me faltó estudiar, perdí tiempo, estoy condenado, todo me sale mal, nada bueno sale de mí. Toda una serie de palabras que nos han venido atando y que han quedado allí grabadas en nuestra mente, en nuestro inconsciente. Ellas son las que limitan ese pensamiento transformador. Muchas personas no logran alcanzar los propósitos porque comienzan de una vez ya con un pensamiento de derrota: no voy a ser capaz. Y cuando hay un pensamiento de derrota, no se desarrolla la fe. Nosotros necesitamos desarrollar fe, porque para los que creen todo es, pero necesitamos ¿qué? Necesitamos creer. Pero si tenemos etiquetas de incredulidad, si tenemos etiquetas que nos perjudican la autoestima, si tenemos etiquetas de que no, es que no puedo, no soy capaz. Algunos hasta tienen etiquetas para con Dios, algunos tienen etiquetas para acercarse a la iglesia, algunos tienen etiquetas para relacionarse. Algunos ya han etiquetado a unas personas y dicen: con esta persona es imposible, este nunca va a cambiar, este siempre es así. Y esas etiquetas impiden que nosotros podamos ver la gloria de Dios, porque de una vez ya en nuestra mente hay una negación, hay una cárcel que nos limita. Entonces necesitamos nosotros ser transformados en nuestros pensamientos para que podamos experimentar la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Vamos a la escritura. Efesios, en el capítulo 2, el versículo 10, nos habla cuál es la etiqueta que Dios quiere poner sobre nosotros. Tenemos que cambiar esa etiqueta de negativismo, esa etiqueta que nos encarcela, por esta palabra de Dios. Efesios 2:10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. ¿Qué somos? Somos la obra maestra de Dios. Algunos tienen un pensamiento de una autoestima muy mala. Algunos dicen: no, yo fui un accidente, yo fui producto del error, yo no estaba planeado, yo fui una persona no deseada. Pero aquí dice que somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús
somos criaturas nuevas, a fin o con el propósito de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Quiénes dan gloria a Dios por eso? ¿Quiénes alaban al Señor? Lo primero que necesitamos nosotros aprender para vivir libre de etiquetas es que no podemos aceptar las etiquetas que nos han impuesto en nuestra vida o que nosotros nos hemos creído. Nosotros tenemos que no aceptar esas etiquetas. Las etiquetas son como esa mala semilla, como esa semilla de mala hierba, que si nosotros permitimos que esa semilla entre en nuestra cabeza, si nosotros aceptamos esa semilla, eso es como si estuviéramos regando mala semilla, como si estuviéramos regando la cizaña. Y ustedes saben que cuando uno a una semilla la riega, la alimenta, ella empieza a enraizarse y esta semilla empieza a crecer. Y hay personas que llevan semillas que han regado, que se han tragado desde pequeños, desde niños, y esta semilla ha venido creciendo con alguna frase que te ha calificado, con alguna herida de algún familiar, con algún trauma o algún fracaso, o con varias series de fracasos. Te has creído una semilla, una mala hierba que te ha etiquetado la vida. Es que a mí todo me sale mal, es que todo negocio que empiezo me estrello, es que yo voy avanzando y no progreso, es que se me quema el pan en la puerta del horno. Y a veces tenemos esas etiquetas tan fuertes en nosotros que algunos hasta dicen: no, es que pastor, soy salado, parece que me persiguiera una nube negra. Yo trato y se me cierran las puertas. Algunos dicen: parece que arrastrar una maldición. Y realmente a veces nosotros nos hemos tragado esa semilla y esa etiqueta de fracaso, esa etiqueta de mediocridad, esa etiqueta de negativismo, la hemos regado y hemos permitido que crezca un gran árbol de una etiqueta negativa que nos limita. Entonces, en esas mentes no hay fe, en esos corazones no hay fe, porque lo que hay es una etiqueta negativa, una semilla que está creciendo. Y con esto de las semillas hay que tener mucho cuidado, con esta de la mala hierba, porque a veces hay personas que arrancan las hojas, arrancan lo visible, pero no quitan la raíz. Entonces, como no van a la raíz, es cuestión de tiempo, vuelve otra vez a crecer esta situación, esta herida, este resentimiento empieza a crecer y empieza entonces a dañar y a ocupar espacio en la tierra que Dios tiene de cosas buenas para ti. Eso es como a veces como esas calcomanías que uno permite que se peguen. No sé si usted alguna vez ha tratado de despegar una calcomanía vieja. Eso, por más que usted lo arranque, eso no es tan fácil. Eso queda la goma ahí seca. A veces toca usar thinner o barsol para nosotros tratar de arrancar esa calcomanía pegada, esa etiqueta que nos ha marcado. Así nosotros tenemos que revisar nuestra vida para ver cuáles han sido esas etiquetas que nos tienen marcados y que marcan una conducta que siempre sale allí en el momento de la prueba, en el momento que tengo que dar lo mejor de mí, sale esa etiqueta y me marca la vida y me hace tropezadero, no permite que yo pueda creer, no permite que yo pueda ver la gloria de Dios. Y la historia ha registrado personas famosas que han sido etiquetadas de una manera negativa en algún momento de su vida. Miren el personaje que va a salir allí. ¿Saben quién es ese personaje? Walt Disney. Walt Disney es un genio. Walt Disney ha sido una persona que tuvo una visión fuera de lo común, tuvo una creatividad fuera de lo común. Creó personajes que se ha visto por todo el mundo. Creó parques para diversión y la gente paga dinero por ir a tener una experiencia en las creaciones de Walt Disney. Pero no siempre fue así. Walt Disney, cuando era adolescente, trabajaba en un diario haciendo publicidad y fue botado del diario porque el editor dijo que carecía de creatividad e ideas nuevas. Imagínense, Walt Disney en el momento de su adolescencia le pusieron una etiqueta de que no eres tan creativo, te hace falta ideas nuevas. Pero él siguió su vida y es el famoso Walt Disney. El segundo personaje, Winston Churchill. Ahora hay una película ahora famosa de la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill, el primer ministro de Gran Bretaña. El hombre, cuando estaba en la época de niño, no era un buen estudiante. Era considerado un estudiante promedio, o más bien un estudiante malo, no muy bueno. Para entrar a la academia militar tuvo que
hacer 3 intentos porque los 2 primeros exámenes los perdió. No fue una persona brillante. Cuando niño seguramente le dijeron: no, mijo, usted busque otra carrera, usted no es para esto. Pero ¿sabes quién es Winston Churchill? Es considerado uno de los estrategas políticos de la historia. Se ganó un premio Nobel de literatura y es considerado hombre de honor en Estados Unidos. Ha sido un hombre que fue por 2 épocas, fue presidente y ha sido uno de los héroes de la historia porque enfrentó uno de los momentos más difíciles de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero era una persona que en algún momento le pusieron una etiqueta negativa, pero él no permitió que se pegara y no se la creyó. El siguiente personaje es muy conocido, mucho más conocido: Albert Einstein. ¿Quién no ha escuchado de Albert Einstein? Una de las mentes más brillantes del siglo XX. ¿Saben que Albert Einstein aprendió a hablar después de los 3 años? Era tan mal estudiante que pensaron que tenía un retraso. Él pensaba que tenía alguna situación no normal en él. Era una persona dispersa, distraída, no le gustaba concentrarse, solamente empezó a brillar en matemáticas y en ciencias. Es más, en su historia, en su biografía, hay una persona, un doctor que dijo lo siguiente acerca de Albert Einstein. El profesor Joseph de Henhardt dijo: nunca conseguirás nada en la vida. Eso le dijo ese doctor a Albert Einstein. Entonces él dijo: pero no he cometido ningún delito. Y el profesor le respondió: tu sola presencia aquí mina el respeto que me debes a la clase. Mire, tremenda etiqueta que le pusieron a Albert Einstein. Y él es considerado una de las mentes brillantes del siglo XX. Su cerebro fue guardado y fue estudiado porque tenía una capacidad que no encontraban cuál era la característica de su cerebro. Su cerebro fue llevado a la investigación. Entonces, en la historia vemos personajes que no se dejaron etiquetar, que por algún momento, por algunas circunstancias, lo evaluaron y lo etiquetaron de manera equivocada, pero con el tiempo se superaron y con el tiempo mostraron la calidad que fueron. Y vemos 3 grandes que tuvieron etiquetas equivocadas, pero que su destino fue muy contrario a esa etiqueta que le pusieron. Dios quiere que tú venzas esas etiquetas, que no te las creas, que al igual como estos hombres no se dejaron etiquetar y lograron grandes propósitos. Pero en la Biblia vemos también una serie de personajes que les quisieron poner una etiqueta, que los quisieron encerrar en una cárcel, limitar su fe, pero que ellos pudieron quitarse esa etiqueta y cambiar su historia. En la Biblia vemos a una mujer llamada Rahab. La etiqueta era la ramera. Rahab tenía una etiqueta bien fuerte, bien ofensiva, bien denigrante. Rahab era una mujer que se dedicaba a la prostitución, había cometido equivocaciones seguramente en su vida, tomado malas decisiones. No sabemos las circunstancias del por qué llegó a esta situación, pero ella era una mujer prostituta, ese era su nombre, así la registra la Biblia, Rahab la ramera, y vivía en la ciudad de Jericó. Y cuando uno estudia cómo era la clase social de estas ciudades, las personas que vivían más en el centro de la ciudad eran los más elegantes, los de más estatus, pero las personas que vivían más pegadas a la muralla eran las personas de más baja categoría, los demás de estrato social más bajo. Ella vivía en toda la muralla, así estaba ella de alejada socialmente. Pero a pesar de que esta mujer era conocida por todos con esta etiqueta, esta mujer tomó una decisión que le cambió la vida para siempre. Esta mujer, cuando llegó Josué, que envió los 2 espías por la tarea que tenía de conquistar esta ciudad de Jericó, que Dios les había prometido, los espías conocieron a esta mujer y esta mujer los escondió en su casa. Esta mujer era consciente de que el Dios Todopoderoso andaba con los del pueblo de Israel y ella sabía que el Señor les iba a dar la victoria a los israelitas. Entonces ella hizo un acuerdo con ellos. Ella tomó una decisión de decir: ¿saben una cosa? Cuando ustedes vengan a conquistar esta tierra, yo les voy a pedir lo siguiente: que salven mi vida y la de mi familia. Entonces los espías le dieron la palabra y dijeron: los que permanezcan dentro de tu casa, ellos se salvarán. Y así fue. Llegaron, conquistaron
y se salvaron los que estaban dentro de la casa de Rahab. Pero ¿sabes qué? La historia de Rahab no fue la misma. Ella luego formó parte del pueblo de Israel. Ella luego se casó con un israelita. ¿Y sabe cuál fue el destino de esta mujer y su generación? Nada más y nada menos, de ella y su nuevo matrimonio salió la generación del rey David y por ende la generación de Jesucristo. Nació de una mujer que tenía una etiqueta muy fuerte, socialmente muy grande, pero Dios cambió esa etiqueta porque esa mujer no se dejó etiquetar. Esa mujer hizo lo posible por cambiar su destino y lo cambió de una manera bien notoria, porque vino el rey David de su generación y vino Jesucristo de allí. Entonces el Señor quiere que tú seas libre de las etiquetas, que no permitas que las etiquetas trunquen tu destino, que no te creas esa mentira de que las etiquetas te van a amarrar, te van a asfixiar, no vas a alcanzar el propósito. Eso no es el plan de Dios. Otro personaje que tenemos en la Biblia es David, el pequeño David, el jovencito David. David era una persona invisible en su casa. Era el joven de pronto más menospreciado de su casa. Cuando el profeta fue a buscar rey, Dios lo dirigió hacia la casa de David. Pero su papá quiso mostrar a sus demás hermanos primero, y ninguno era. Tuvo el profeta que decir: ¿y es que no hay más hijos en tu casa? Entonces dijo: claro, el muchachito, el joven, el pequeñito David está cuidando las ovejas, las cabras. Era el menos preparado. Pero Dios tenía un propósito con el pequeño, con el jovencito, con el que era ignorado aún por su casa. Dice la historia que cuando David iba a llevarle una comida a sus hermanos, iba a llevarle una encomienda y a saber cómo estaban sus hermanos en el campo de batalla, él escuchó que se levantó un gigante, y ese gigante amenazaba al pueblo de Israel. Y era un gigante que medía más de 3 metros, entrenado, era una persona bien armada, una persona que tenía los mejores récords de batallas ganadas. Era un gigante. Y todo el pueblo de Israel tenía etiquetas. Todos tenían miedo. Algunos decían: no podemos contra él. Otros decían: no, pero es que mira la altura. Otros decían: no, pero es que más entrenado, es que tiene unas estadísticas muy superiores a las nuestras. Todos tenían etiquetas, pero David no las tenía. Él decía: ¿y quién es este que se atreve a levantarse contra el ejército del Dios viviente? Y David, libre de etiquetas, pudo enfrentar a este gigante. Y después de ser llamado el pequeño, el jovencito David, terminó siendo llamado el exterminador de gigantes. ¿Por qué? Porque no se dejó etiquetar. Dios quiere que tú seas un exterminador de gigantes. Dios quiere que tú venzas esas etiquetas de miedo, de temor, esos prejuicios, esas ideas equivocadas, seguramente hasta esas frases que te han marcado, y que dejes de vivir con esas etiquetas y te conviertas en un exterminador de gigantes, de esos gigantes que son imposibles para ti, pero que para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Están despiertos? Dale un aplauso al Señor, alábalo. Vamos al Nuevo Testamento, otro personaje, el ciego Bartimeo. Bartimeo era un ciego, pobrecito, no podía trabajar, tenía que vivir pidiendo, pedía limosna, no podía trabajar, le faltaban los ojos, no podía ver. Pero él escuchó que Jesús iba a pasar por allí. No podía verlo, no podía saber exactamente dónde estaba ni cómo era, de oídas. No sabía exactamente dónde señalar, a dónde buscarlo exactamente, pero él sabía que estaba pasando por allí. Y la historia dice que Bartimeo el ciego, esa era su chapa, Bartimeo el ciego, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Y todo el mundo: oye, ya cállate, no seas impertinente, cállate. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba. La gente quería callarlo. La multitud quería decir: hombre, no hagas el oso, no te da pena, oye, no seas impertinente, estás rompiendo la etiqueta. Y él dice: es que eso es lo que quiero romper. Eso es lo que quiero romper. La etiqueta de quedarme callado, la etiqueta de la pena. Y dice que Jesús
lo llamó y dijo, tráiganlo acá. Y le preguntó, ¿crees que te puedo sanar? ¿Qué quieres? Le preguntó, ¿qué quieres? Y él dijo, quiero recibir la vista. Y enseguida dejó de ser Bartimeo el ciego a Bartimeo el que ve 20/20, el de la gran visión. Dios cambió la etiqueta por una situación física. Y ese es el Dios que tenemos, ¿o no? ¿Cuántos creen en ese Dios que hace milagros? Hay muchos académicos que quieren mostrar un Dios que no hace milagros. Hay muchos que dicen que ni siquiera son necesarios los milagros. Pues de pronto para ellos, pero para nosotros sí, porque dijo que las señales seguirán a los que creen. Y si yo creo, evidenciaré las señales. ¿Sabes? Una de las cosas que a mí me comprometió más con Dios no fueron las bendiciones, ni los recursos, ni las oportunidades que Dios me dio, ni la prosperidad, ni que guardó mi vida, que todo eso le doy gracias a Dios y todo se lo debo a Dios. Cuando yo estaba preparándome para el servicio de pastor, dictaminan que mi hijo tenía una enfermedad incurable. Mi hijo tenía una epilepsia de 1 grado que no podía curarlo nadie. Yo lo llevé a los mejores especialistas. Iba a Medellín a un lugar especializado en niños. Llegaba un gurú que tenía oficina en Estados Unidos y llegaba una vez al mes a Colombia y él lo revisaba. Y él nos decía, vea señora, le decía a mi esposa y me decía a mí, vea señores, su hijo nunca va a ser normal. Métase eso en la cabeza. Era bien crudo, era un médico bien salvaje. Y decía, métase, su hijo no va a ser una persona normal. Acostúmbrese a que usted tiene un hijo especial. Eso rompía mi corazón. Esa etiqueta yo no la quería aceptar. Eso era una semilla que yo no quería recibir. Y yo decía, bueno, él nos tira la etiqueta, pero nosotros con la fe decíamos, Señor, para ti no hay nada imposible. Y la palabra dice que los que creen verán tu gloria y nada es imposible para los que creen. Empezábamos a orar por mi hijo, duramos 3 años y medio orando por él. Él era un chiquito, teníamos que llevarlo a un examen donde se dormía allá en el consultorio, le ponían electrodos, le ponían unas luces así como una luz strober, y eso le afectaba el sueño y le daba la convulsión. Y eso empezaba a marcar qué tan grave era, en qué zona era y qué clase de enfermedad era. Y el Señor siempre decía, el médico, esto no se va a curar. Pero nosotros empezamos a quitar esa etiqueta de que Dios es el Dios de los imposibles y para Dios no hay nada que lo limite ni nada que le quede difícil, por muy difícil que sea para el médico, por muy difícil que sea para los humanos. A los 3 años y medio le dejó de dar la convulsión. Empezamos a llevarlo, empezaron a quitarle la medicina porque teníamos que medicarlo. Tenía una dosis muy alta hasta que quedó sin ninguna medicamento. Y el dictamen al final de él, después de 1 año y medio de revisión, dice, hay cosas que la ciencia no puede explicar. Dios lo curó. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que rompe las etiquetas incluso de los especialistas. Otro personaje, el endemoniado Ganareno. A veces hay personas que cuando no es por la enfermedad, son los demonios. Han abierto puertas, viven en maldiciones. El endemoniado Ganareno tenía una legión de demonios dentro de él. Era peor que un habitante de calle, porque dicen que vivía en los sepulcros, que no lo podían amarrar con grilletes, que los reventaba. Tenía una legión de demonios que habían hecho una morada de él. Él era un hotel andante de demonios. Y era el endemoniado Ganareno. Pero cuando se acercó a Jesús, fue el liberado Ganareno, el libre. Y eso pasa cuando uno se acerca a Jesús. No hay demonio, no hay potestad, no hay infierno que pueda cancelar el propósito de que Dios tiene para tu vida. Ten la claridad de eso. Las puertas del infierno no prevalecen contra su iglesia, y tú y yo somos parte de esa iglesia. Entonces necesitamos saber que no hay potestad ni maldición que pueda atravesarse al propósito de Dios. No hay herencia más grande, no hay poder más grande que el poder de nuestro Señor. Y necesitamos nosotros quitarnos cualquier etiqueta que quiera impedir el poder de Dios sobre tu vida
sobre los propósitos, sobre los sueños, sobre los planes que Dios ha diseñado para ti. ¿Lo crees? ¿Sí lo crees de verdad? Alábalo, dale un aplauso, yo estuviera saltando. El temible Saulo. Saulo era el tormento de la iglesia, perseguidor, un religioso de esos bien hueso colorado, de esos bien cariados. Y dejó de decir, cuando se encontró con Jesús, pasó de ser el terrible Saulo a ser el hermano Pablo, porque se encontró con Jesús. Esa etiqueta que tenía de terrible, de miedoso, de peligroso, de radical, de religioso extremo, pasó a ser a un hermano en Cristo, a un siervo del Señor. Gracias a Pablo tenemos hoy más de la mitad del Nuevo Testamento, porque fue una persona que pudo vencer la etiqueta de su vida pasada. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces sin querer queriendo estamos educando a nuestros hijos con etiquetas. Aquí somos muy dados a repetir la manera como nosotros nos educaron. Ay, es que usted sí es bobo, es que usted es bobo, es que usted no entiende, es que usted es bruto, usted está tapado, usted está gorda, usted no sirve para nada, usted sí es como tonto. Y hemos venido etiquetando como nos etiquetaron a nosotros. Y eso es algo muy grave y perjudicial. En la Biblia vemos en Génesis, en el capítulo 35, una historia que nos aclara cómo tenemos nosotros que tener el cuidado de no dejarnos etiquetar ni de etiquetar a nuestra generación. Génesis 35, del 16 al 18 dice: una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata, pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaba lejos de allí, y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero en su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Imagínese la chapa que le iba a poner. El nombre que Raquel le iba a poner a su hijo era hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Jacob entendía la gravedad de tener etiquetas. Jacob, el nombre Jacob significaba el engañador, el suplantador. A Jacob le pusieron ese nombre. Imagínense uno llamarse así. ¿Quién va a hacer negocios con uno? Mucho gusto, el engañador Díaz. El embaucador, mucho gusto. Hacemos negocios. La gente seguramente con ese nombre ya decía: no, este tipo no es de fiar. El nombre de Jacob significaba el suplantador, el que engaña. Y su último hijo, Raquel, porque había sufrido mucho, porque había sido traumada, porque ese dolor la llevó a la muerte, le quería poner Benoni, hijo de mi tristeza. Pero Jacob, en ese mismo capítulo 35 de Génesis, en el versículo 9, Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel, porque le quería quitar esa chapa de engañador. Y él no iba a permitir que a su hijo lo llamaran hijo de mi tristeza. Muchas personas han sido etiquetadas por su pasado. Pastor, usted no sabe lo que yo he sufrido. Usted no sabe de qué familia vengo. Yo escribiría un libro del sufrimiento que he tenido. Y viven arrastrando y viven trasladando su vida mirando ese pasado. Escuché una frase que decía: fui a mi pasado y el pasado me decía: mira hacia tu futuro. Porque muchas personas están caminando y arrastrando aquellas etiquetas del pasado, y por eso no pueden vivir un presente de victoria, y por eso no pueden ser transformados. Es importante que quites esa chapa, así como Dios le dio un nuevo nombre a Jacob, y así como Jacob le dio un nuevo nombre a su hijo, porque Dios quiere que tú seas libre de esas etiquetas para que puedas experimentar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta.
Lo segundo que necesitas hacer es no etiquetes a los otros. Lo segundo que tenemos que hacer es no etiquetar a los otros. La regla de oro dice: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Así como ha sido de perjudicial las etiquetas que otros han puesto sobre nosotros, nosotros no estamos para ser amplificadores del diablo. Nosotros no estamos llamados a ser profetas del negativismo, profetas del desánimo, profetas de la desilusión. Nosotros estamos llamados a ser embajadores del evangelio, de la buena noticia. El evangelio es una buena noticia. El Señor en su palabra dice que aunque pases por el fuego no te quemarás, y si pasas por el agua no te hundirás, porque el Señor va contigo. Caerán 1000 a tu derecha, 10.000 a tu izquierda y nada te pasará. Podrás pisar serpientes, escorpiones, tigres, leones, nada te pasará, porque el Señor está contigo. Entonces nosotros no podemos estar desilusionados, desanimados. Vemos muchos cristianos que creen que la cara de espiritualidad es una cara de tristeza, de melancolía. Viven una vida de fracaso. Sus pensamientos todavía no han sido transformados por el poder de Dios. No tienen fe, o por lo menos la disimulan mucho. Dicen tener fe, pero no se atreven a orar. Se ahogan en un vaso de agua. Sus pensamientos los amarran y los dejan ahí esclavizados. Y Dios quiere que eso cambie. Dios quiere que te quites esa etiqueta para que puedas ver la gloria de Dios. Para que no te quedes toda la vida arrastrando una etiqueta que el diablo ha querido pegar, que de pronto las circunstancias o que de pronto personas te han querido pegar. El Señor dice: levántate, no etiquetes a otros tampoco. En Medellín hay un muchacho, amigo, juega muy bien el fútbol, es tremendo jugador, y lo llamaron para hacer una prueba en un equipo, en un club de Estados Unidos. El muchacho es de los buenos, es muy buen jugador. Esos volantes, esos son de esos volantes que está sacando Colombia, muy buenos. Pero resulta que cuando le iban a hacer el examen, él no calculó bien y él se montó en el avión muy tarde. Viajó como 8 horas de vuelo, imagínense, 8 o 9 horas de vuelo, más las bajadas, los transbordos. Llegó justo a tiempo, se bajó del avión y llegó justo a tiempo a la cancha de fútbol. Él no planeó. Y cuando fue a jugar estaba dándolo todo, estaba rajando, estaba haciendo, pero obviamente la altura, tanto tiempo sentado, se tironeó y se desgarró un músculo. La evaluación fue mala. Lo evaluaron en un momento donde dijeron: no, hermano, usted no dio la talla, no nos sirve, está enfermo, está lesionado, no fue capaz de terminar el partido. No era malo, es bueno. Lo cogieron en un mal momento. Y nosotros tenemos que entender que la vida es así. A veces no estamos nosotros siempre como para tomarnos la foto. Ustedes saben cuando uno se va a tomar una foto, que le dicen: hay una foto, y uno dice: las mujeres son mucho de este tema. No, bórrala, que no, me cogieron descuidada. Bórrala, esa no. Muchas de las mujeres miran y se molestan si uno las publica. ¿Esa por qué va esa? Porque todo el mundo, pues para una foto quiere salir bien, se para diferente, se mete la camisa, mete la barriga, las mujeres estiran la trompa. Todos buscan el ángulo mejor. Pero la vida no es así. La vida te coge y te toma la foto en cualquier momento. Te puede tomar la foto en el momento que estás cansado, en el momento de la desilusión. A veces tú vas a una entrevista y tienes todo preparado, tienes que hacer alguna presentación y se te dañó el computador. Suele pasar. A veces los nervios hacen que se te olviden las cosas. A veces por tener una etiqueta de inseguridad dices lo que no tenías que decir y uno dice: ay, la embarré, ¿yo por qué dije lo que no tenía que decir? Suele pasar. Esa es la vida. Pero por eso no vamos a etiquetar a la persona de por vida. Y a veces nosotros tenemos esa mala costumbre. Vemos a una persona aburrida, el aburrido, y quedó el aburrido. Yo recuerdo en la empresa, siempre en la empresa llegaba la gente a la oficina y siempre aquí le tenían un apodo a alguien. Eso le ponían nombres de mujeres, eran unos apodos y todo el mundo tenía apodos y la gente no lo llamaba por el nombre sino por el apodo. Y llegó un día alguien y le preguntaron: oiga, señor, ¿y usted no tiene apodo? Y dice: no, es verdad, es que yo soy el único que no tiene apodo. Al otro día era el único le pusieron. Entonces nosotros tenemos una tendencia siempre a estar etiquetando a la gente por alguna circunstancia. No le damos la oportunidad de que muestre lo mejor, como le pasó al amigo, que era bueno,
Jugaba muy bien, pero en ese momento, por la situación del vuelo, se lesionó y no mostró lo mejor. Suele pasar. Tenemos que darle oportunidad a las personas, porque Dios nos da oportunidad a nosotros. La Biblia dice que ¿cuántas veces se cae el justo? 7, y 7 veces se levanta. Hay que perdonar, ¿cuántas veces? Hay que dar oportunidad porque Dios nos las da. Pero a veces etiquetamos a las personas, a veces somos de una paciencia muy limitada, hasta 3. Te perdono 3, más de 3 no. ¿Qué tal que Dios nos tuviera 3 nada más? Dios tiene mucha misericordia con nosotros y dice la Escritura que el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta que el día sea perfecto. Entonces debemos cancelar las etiquetas. Sí, de pronto en el pasado me equivoqué, de pronto perdí el tiempo, de pronto estuve enfermo, de pronto estaba condenado, de pronto tomé malas decisiones, pero es importante la decisión que tomo hoy. Es importante la decisión que tomo hoy y cómo cambio el destino y voy en contravía a esa etiqueta que el diablo ha querido ponerme. Y el Señor quiere traerte libertad. El Señor quiere que cambies ese pensamiento. Hay muchas personas que tienen mentalidad de pobre y viven como pobres y son pobres porque tienen una etiqueta de que les encanta vivir con esa etiqueta de pobreza y no avanzan hacia adelante. Hay que todos los días desear cambiar. Hay que revisarse constantemente y pedirle al Espíritu Santo que nos quite las etiquetas. Eso es el Evangelio. ¿De qué sirve el Evangelio? Estar cantando, repitiendo palabras, viniendo temprano a la iglesia y vivir en el mismo fracaso, y vivir en la misma condición de pleito, y vivir en la condición de amargura. Jesús vino a darnos vida, a traernos libertad, a darnos una vida abundante. El Evangelio es que seamos fructíferos, no que seamos estériles. El Evangelio es que seamos personas que cumplamos un propósito. Cuando lleguemos al cielo necesitamos rendir cuenta de qué hemos hecho, de qué tenemos para mostrar. Mostremos la familia, mostremos la iglesia, mostremos el ministerio, mostremos las buenas obras, el cambio, que la gente diga: esta persona es un cristiano de CRB. Este es cristiano de CRB porque es alegre, porque tiene esperanza, porque en él hay fe. Pero hay unos cristianos que uno dice: no, eso parece el ave de mal agüero. Eso mejor uno dice: no, esa persona huye porque ese te roba el poquito de fe. Son vampiros de energía, porque son etiquetadores, porque son esclavistas, porque son personas pesimistas. Tú le cuentas un sueño y te lo desarman. Tú le cuentas un plan de Dios y te dan una profecía contraria. Hay que tener cuidado de esos. Cuando Dios me llamó a comenzar la obra en Medellín, el Espíritu Santo me dijo: esto es algo aquí entre nosotros. Me dijo, cuando venía alguien cristiano, me dijo: corre, a ese no lo escuches. Y preciso venía era a dañarme el cuento, a dañarme el plan, a cambiarme la visión. Hay gente que le encanta meterse en tu vida y nadie los llamó a opinar, pero porque tienen la confianza y la amistad se toman el atrevimiento de ponerte una etiqueta. El problema es que te la creas. El problema es que creas que esa es la voz de Dios. Nosotros escuchamos al Espíritu Santo, a su palabra, y aquí hay unos muy buenos pastores que Dios los usa para mostrarles el camino. Y necesitamos vivir siempre bajo la cobertura del Señor. En psicología hay algo que se ha llamado el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión negativo o efecto Golem, según los judíos. Pigmalión era un personaje griego que era un escultor. Pigmalión, según la literatura griega, hizo una estatua y la hizo tan hermosa que se enamoró de esa estatua. Y después, según la mitología, Afrodita le dio vida a la estatua y él creó la mujer de su vida. Dice que el mármol se volvió blando como la carne, que tomó calor, y él entonces esculpió una figura conforme a su gusto. El efecto Golem es que crean algo amorfo, un gigante amorfo, una persona que no funciona bien. Nosotros no somos Dios para esculpir en el otro. Nosotros tenemos un alfarero. El Señor es el alfarero y nosotros somos el barro.
Nosotros necesitamos es dejarnos moldear por el alfarero. Pero no le des el lugar del alfarero, de Dios, a las personas, porque ellos no van a crear algo bueno en ti. Ellos van a crear de pronto un golem, un ser amorfo, un gigante que no funciona, un gigante torpe. Y en psicología se está hablando de este efecto Pigmalión, aquellas personas que quieren hacer a los otros a su imagen, a lo que les gusta. No, es que a mí me gustaría que tú fueras así, es que a mí me gustaría que tú cambiaras esto, que tú tuvieras esto. Y uno, pues está bien que escuche críticas constructivas, pero tampoco yo voy a vivir la vida del otro. Es importante que tú tomes decisiones acerca de cuál es el propósito al cual Dios te ha llamado. Y Dios quiere que seas próspero en todas las áreas. Y si de pronto en alguna área no estás siendo próspero o próspera, revísalo, porque el Señor quiere que des fruto. Cuando usted lee Juan, dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Pegados a mí, pegados a Jesús, damos mucho fruto. Y es la voluntad del Padre que demos fruto en abundancia. Dios quiere que seamos fructíferos. Es más, algunos están pegados a las ramas y no dan frutos, y dice que serán cortados. Hay muchas personas que están pegadas a Jesús, pero no dan fruto. Están etiquetados a ser estériles. Y ellos, vean, son cortados. Nosotros tenemos que quitarnos la etiqueta de la esterilidad, para que entonces le demos gloria al Padre y cumplamos con el propósito por el cual hemos venido a ser fructífero en todas las áreas. El Señor te está hablando, el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, porque quiere que se cumplan tus sueños, porque quieren que te quites esas etiquetas. A veces muchos se esconden detrás de las excusas, muchos se justifican de su mediocridad, muchos se justifican para seguir tropezando con la misma piedra. Muchos dicen: soy incapaz, no puedo, en mis fuerzas no puedo. Pero sabes una cosa, no es en nuestra fuerza, no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios que vamos a recibir la victoria del cielo. Mateo 13, el versículo 53 al 58 dice que cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. ¿No es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí, debido a la incredulidad de ellos. Hay personas que etiquetan al mismo Jesús, que vienen a la iglesia y ¿sabe por qué no reciben? Porque vienen con una etiqueta: en esa iglesia siempre lo mismo. Hay personas que el pastor les está diciendo: cambien, hagan esto, que va, siempre el mismo tema. Si al mismo Jesús, porque como ya era de costumbre, seguramente veían a Jesús jugar boletrapo allí, seguramente veían a Jesús allí crecer. Este era el hijo del carpintero. Dice que pocos milagros hicieron allí porque había una etiqueta de desprecio hacia él. Muchos milagros no se dan porque realmente en tu corazón no hay honra para el Señor. ¿Quieres que Dios cambie el rumbo de tu vida? Hónralo, búscalo de un corazón genuino. Un corazón contristo y humillado no desprecia al Señor. Un corazón humilde Dios no desprecia, pero a los arrogantes y a los altivos dice que los mira de lejos. Si hay algo de lo cual genera un muro entre Dios y tú, es el orgullo, es la altivez. Y hay personas que llegan a la iglesia como supervisores: no me gustó esto, no me gusta esto, este pastor se demora mucho para hablar, este es muy rápido, este es muy chiquito, este es muy grande, esto me lo dijo en un tonito que no me gustó. Y siempre tenemos una justificación para coger la semilla, la palabra incorruptible de Dios, y desecharla. Y por eso no vemos la gloria de Dios. ¿Sabe una cosa? Dios nos está advirtiendo, Dios nos está dando este secreto para que ahora en adelante, cuando venga una palabra de gloria, una palabra de victoria,
una palabra de transformación, tú digas, la creo, la tomo para mí. Yo he experimentado esto de una manera bien fuerte. Una vez estaba mi esposa hablando acerca de las ofrendas y los diezmos, y salió un pantallazo de un versículo que dice que Él envía la lluvia a su tiempo, que los animales saltan de felicidad, de alegría, que los campos están alegres. Y en esa época era el fenómeno de ese fenómeno, ¿cuál era? El de la niña o el del niño, el que era de sequía. El niño era el de sequía, y había unas personas que tenían industria agrícola y estaban yendo a la iglesia y habían hecho una inversión bastante grande, pero ellos tomaron una foto al pantallazo y dijeron, esta palabra la recibo para mí. La creyeron, la valoraron y tomaron la foto, y cada vez ellos veían ese versículo y le pedían a Dios, Dios, acuérdate que tú traerás la lluvia, acuérdate que los animales saltarán de alegría. Y sabes una cosa, nunca la nube de lluvia se apartó de sus tierras. En las de alrededor había sequía, pero en las de ellos siempre había abundancia, porque habían creído a la palabra del Señor. Ese es el Señor de la Biblia, ese es el Señor que conocemos. Entonces, para terminar, nosotros necesitamos revisar cómo está nuestra vida. Necesitamos revisar nuestra vida frente a lo que dice Dios. El último punto, revisa tu vida frente a lo que dice Dios. Ya no importa lo que diga la gente, no importa tu pasado, no importa en donde te hayas tropezado, no importa lo que hayas creído. Transforma tus pensamientos. Romanos 8 dice, versículo 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Cuál escoges tú? ¿Permitir que te domine la naturaleza pecaminosa que te va a llevar a la muerte, o permitir que el Espíritu Santo de Dios domine tu mente para llevarte a la vida y a la paz? ¿Cuál escoges? Necesitamos pedirle al Señor que cambie nuestros pensamientos pecaminosos, que podamos perdonar, que podamos sanar, que podamos quitarnos las etiquetas que de pronto en el mundo o con los golpes de la vida nos hemos condenado, nos hemos encarcelado. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. ¿Cuántos necesitamos quitar las etiquetas? ¿Cuántos queremos una transformación de nuestra vida? Amén. ¿Cuántos? Padre, venimos hoy delante de tu presencia, reconociendo que somos necesitados de ti y de tu palabra. Padre, tú conoces el corazón y la mente de cada uno de los que estamos aquí. Te pido, Señor, que quite, Señor, toda etiqueta que el mundo, que las circunstancias o que las mismas personas hayan puesto en su cabeza. Quita esos pensamientos de baja autoestima, quita esos pensamientos de incredulidad. En el nombre de Jesús cancelamos todo pensamiento de ruina, todo pensamiento de fracaso, todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de tirar la toalla, todo pensamiento de rendirse. Se cancela en el nombre de Jesús. Y abrimos nuestra mente al Espíritu Santo para que el Señor escriba una nueva historia, para que el Señor ponga palabras de cosas nuevas. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos lleva a la vida. Las cosas son nuevas en Cristo, las cosas viejas pasaron. Se cancela en el nombre de Jesús toda etiqueta. Repite conmigo, yo cancelo en el nombre de Jesús toda etiqueta de mi pasado que me impide creer, que me impide avanzar. Yo declaro con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es mi Señor, el Todopoderoso, que no hay nada imposible para Él y nada le queda difícil. Yo alcanzaré mi propósito. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra dice que tengo, y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Me esforzaré, perseveraré, lucharé, porque tú me das la victoria
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor y alaba.